Hola, mi nombre es Javier Perochena, soy director de emisoras de Viva. En esta ocasión está con nosotros Pablo Bernal, Head of Wealth Management en Vanguard, quien estará con nosotros en este espacio Viva para platicarnos las diferencias y ventajas entre el manejo activo y pasivo en las inversiones. Bienvenido, Pablo. Gracias, Javier. Gracias por el espacio. Encantados de tenerte aquí. Pues mira, ¿qué te parece si entramos en contexto sobre el tema que tenemos para hoy? ¿Por qué y cuándo se crearon los índices? Creo que es una buena forma de arrancar la conversación. Por supuesto, Javier, creo que es importante aclarar qué son los índices, ¿no? Y por qué existen. Los índices se crearon pues ya hace más de un siglo, ¿no? Incluso los primeros son de finales de 1800 y se crearon como un instrumento, ¿no? Para poder medir el desempeño de un mercado completo, del segmento de un mercado, y lo que tratan de hacer es darle a los inversionistas color de cómo se está desempeñando cierto mercado. Ok, y pues estos índices creo que todos los hemos escuchado además siempre como una referencia, como un comparativo de cómo le va a un cierto portafolio o, como decías, cuál ha sido el comportamiento de un mercado completo. Pero además de utilizarlos para comparar, ¿de qué otra forma se utilizan? ¿Existen estos instrumentos de inversión que los siguen, los ETFs? Si nos pudieras platicar un poquito más a fondo sobre eso. Claro que sí. Exactamente como lo mencionas, ¿no? Los índices al final del día son un portafolio virtual o un portafolio teórico. Es decir, no son instrumentos de inversión per se, simplemente son señales de mercado, ¿no? Indicativos de mercado. Para invertir en ellos, ¿no? Para ya poder poner a trabajar tu dinero en un índice, existen una serie de vehículos de inversión que te permiten hacerlo, ¿no? Entre ellos los fondos de inversión, ¿no? Que conocemos, los fondos de inversión indizados en este caso, pero también existen los ETFs, los Exchange Traded Funds en inglés, ¿no? O fondos cotizados, TRACs también se les conocen en México. ¿Y estos qué son? Son vehículos que se encuentran listados en las bolsas de valores del mundo y que dentro tienen justamente las mismas emisoras que los índices, por lo tanto replican el mismo comportamiento que los índices, ¿no? Usemos de ejemplo el S&P 500, ¿no? Es un índice de las 500 empresas más importantes de Estados Unidos. El ETF que lo replica, en el caso de un ETF de Vanguard, por ejemplo, el VOO, pues invierte en estas 500 acciones en la misma ponderación que en el índice. Por lo tanto, el inversionista obtiene exposición directa a este índice, ¿no? Entonces, si bien te entendí, y para que nos quede claro aquí a todos, esta gente que maneja estos ETFs, el equipo de inversión, no puede elegir qué compra y qué vende, sino que se tiene que apegar a un índice, ¿no? Lo que tengo entendido se llama el manejo pasivo. No sé si estoy en lo correcto. Exactamente, ¿no? Y es lo que quería comentar. Dado que los índices tienen una metodología preestablecida, ¿no? Digamos, es como una receta de cocina, si quieres verlo así. El administrador de los ETFs va a tener que buscar replicar esta receta al pie de la letra, ¿no? Va, siguiendo con el ejemplo del S&P 500, va a intentar replicar este índice comprando las mismas emisoras que están dentro del índice. A esto se le conoce, como bien dices, como inversiones pasivas. ¿Y el manejo activo entonces qué es? Exactamente, la contraparte de las inversiones pasivas serían las inversiones activas, donde hay pues justamente personas, un grupo de personas, ¿no? Una empresa como Vanguard, que es un administrador de activos, buscando decidir en qué invertir y en qué no, con el fin de ganarle justamente o tener un mayor rendimiento que estas inversiones pasivas, ¿no? Claro, esto suena muy romántico, muy fácil, pero a la hora de la hora es muy difícil ganarle al mercado, ¿no? Se requiere pues de mucha capacidad para constantemente tener un mejor desempeño que el promedio del mercado, es decir, un índice, ¿no? Si existen entonces estas dos diferentes formas de invertir entre el manejo activo y el manejo pasivo, cualquiera como inversionista, cualquiera de todos estos inversionistas que nos están siguiendo a través de este espacio Viva, quiere hacer algo, ¿qué le recomiendas entonces? ¿Está en ellos el poder decir si va a invertir en un fondo con manejo activo o en un ETF con manejo pasivo? ¿Qué le recomiendas y cuándo o cómo?
como todo en la vida, ¿no? No es blanco y negro, no es que haya que elegir entre las inversiones activas y pasivas. Estas coexisten. Es decir, un portafolio puede estar conformado tanto de vehículos de inversión pasivos, como los ETFs, o vehículos de inversión activos, como fondos de inversión, por ejemplo, que en México hay un gran número de ellos. Incluso los propios fondos de inversión activos utilizan vehículos pasivos como los ETFs para reflejar sus views de mercado, ¿no? Sus expectativas de mercados. Por ejemplo, un administrador de un fondo de acciones mexicanas, por ejemplo, podría elegir comprar el ETF BIMEX, que es un ETF de Vanguard que replica el índice FTSE Viva, que son acciones locales. Podría elegir usar ese vehículo para, por ejemplo, hacer timing de mercado, ¿no? Decidirse meter al mercado de manera eficiente y rápida en cierto momento y salirse cuando decida que ya no es conveniente, ¿no? Pero ¿y cuál crees entonces que sería la clave para alguien que está empezando a invertir en el mercado y está haciendo sus inversiones vía ETFs o vía fondos? ¿Cuál sería entonces la clave para armar un portafolio mezclando estos dos, pensando en que va a ir a largo plazo? Por supuesto. Creo que lo más importante, ¿no?, es el asset allocation o la asignación de activos en español. ¿Y qué es esto? Pues es la mezcla entre las distintas clases de activo que hay afuera, ¿no? La más típica son renta fija, renta variable, bonos, acciones, ¿no? ¿Qué mezcla vas a querer? Pues dependerá mucho de tus objetivos, ¿no? Entonces, lo primero que tienes que hacer es conocer tus objetivos. Si tu objetivo es de largo plazo, como mencionabas, por ejemplo, el retiro, pues puedes tener una asignación de activos un poco más agresiva, ¿no? Porque tienes más tiempo para que se desarrollen estas inversiones. Eso yo te diría es lo primordial y lo más importante. Definir una asignación de activos de largo plazo y que vaya conforme a tus objetivos. Una vez habiendo hecho esto y teniendo ya tu asignación de activos, pues puedes ubicar, ¿no? Por ejemplo, el segmento de renta variable, ¿no?, la parte de acciones, la puedes ubicar en fondos de inversión activos, en ETFs pasivos, en acciones en directos o en cualquier otro vehículo de inversión, ¿no? Por último, ¿cómo implementarías estas estrategias en ETFs de Vanguard y qué es lo que tienen para el mercado mexicano, para cualquier persona que tiene su cuenta en una casa de bolsa? Vanguard tiene en México, a través del Sistema Internacional de Cotizaciones, tiene más de 100 ETFs listados. Estos ETFs están disponibles para cualquier inversionista mexicano a través de su casa de bolsa, ¿no? Es decir, no va un inversionista directamente con Vanguard, sino lo hace a través de una casa de bolsa y puede comprar entonces en el mercado, en este caso en el SIC, puede comprar los ETFs de Vanguard. También tenemos un ETF que bien conoces, ¿no? El ETF BIMEX, VMEX, que replica el índice FTSE Viva, como ya mencionaba, y este te da acceso a más de 40 emisoras mexicanas, ¿no? Es decir, te da acceso desde cerca de 30 pesos, que es el precio al que cotiza, acceso a un universo de acciones en México muy, muy amplio, ¿no? Además del BIMEX, que está listado justamente en Viva y que lo puedes comprar a través de cualquier casa de bolsa, tenemos, como ya mencioné, otros 100 ETFs en el SIC que rondan desde el VOO, que ya mencioné, que invierte en el S&P 500. Tenemos el VT, ¿no?, VT, que invierte en acciones de todo el mundo. Tiene más de 9,000 emisoras, ¿no? Es decir, con una sola compra estás comprando más de 9,000 acciones de todo el mundo, desde las más grandes como Apple, como Facebook, como Google, hasta las más pequeñas que muchas veces ni siquiera conocemos, ¿no? También tenemos ETFs de deuda, ¿no?, que es la contraparte de acciones, ETFs de renta fija, que invierten en bonos, ¿no? Por ejemplo, el BND, que invierte en bonos de todo el mercado americano, ¿no? Es decir, con un solo ETF estás comprando un portafolio de bonos muy bien diversificado, bonos del tesoro, bonos corporativos, bonos respaldados por hipotecas. Perfecto, Pablo, pues muchísimas gracias de verdad. Ya lo escucharon ustedes aquí de primera mano de un especialista del mercado, alguien con una carrera en el manejo de inversiones, haciendo esta mezcla de activo con pasivo, como lo mencionó, es lo ideal para sus portafolios, yéndonos siempre a largo plazo, diversificando los portafolios y poniendo mucha atención en los costos que tienen esas inversiones para cada uno de ustedes, para que entonces logren sus objetivos o sus metas financieras. Muchas gracias por estar con nosotros, Pablo. Gracias a ti, Javier, y gracias a todo el auditorio. Gracias a ustedes por estar en Un Espacio Viva.